palabra y su sombra. Reflexiones filosóficas entre la esencia y la ausencia. Bueno, nos encontramos en este nuevo episodio de La Palabra y su Sombra con el padre Jorge Michelini, gran amigo y maestro mío, al cual le debo mucho, así que es un honor para mí que esté acá acompañándonos. Ustedes, doctor en filosofía, profesor de filosofía, hizo el sacerdocio y no sé si me está faltando algo. Sé que en un momento estudió algo de aeronáutica, no sé cómo fue, pero Ingeniería, sí. Ah, bueno. Pero bueno, años. Tiene una larga trayectoria entonces. Orientada en ingeniería aeronáutica, pero no llegué a la especialización. ¿Por algún temor a las alturas? ¿A volar? No. Bueno, y hizo su tesis doctoral en Rosmini. Sí. Que es el pensador que vamos a dialogar y que nos convoca hoy. Es un pensador enigmático, desconocido en muchos aspectos, por eso me parecía interesante que lo presentáramos. De fines de 1797, ¿no? No, 1797, 1855. Exacto. Y bueno, es la primera pregunta. ¿Quién es Rosmini? Para que puedas comentarle a nuestros escuchas. Bueno, mira, Rosmini es un sacerdote, nacido en el norte de Italia, en una región que en ese momento, es decir, en el momento de su nacimiento, estaba dominada por el Imperio Austrohúngaro. Era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Él era conde también. Era de una familia noble, que se encaminó de joven al sacerdocio. Su formación filosófica estuvo a cargo, por lo general, como era común en aquel tiempo, maestros privados, digamos, ¿no? Es decir, no era ni una escuela ni una universidad, sino que eran maestros que contrataba la familia, y Orsi se llamó uno de los grandes maestros de Rosmini, pero él tenía siempre el interés fundamental fue el tema político. Evidentemente era un hombre de su tiempo, era alguien que se sentía, diríamos, italiano, y que le dolía que esa parte de Italia estuviera bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Y por lo tanto siempre bregó desde su juventud por la unidad italiana. ¿no? Y que esa región de Trento, es la provincia, pudiese reintegrarse a una Italia unida, unificada, porque en aquel tiempo Italia era, digamos, un damero de ducados, de estados, por ejemplo en el sur, hasta el sur de Roma, Nápoles hasta el sur, dominaba los Borbones españoles. En el centro de Italia era el dominio de los estados pontificios. En el norte estaba el Imperio Austrohúngaro, que llegaba a toda la parte centro y este, ¿no? El noreste y el centro, norte de Italia. Al oeste, hacia la zona, hacia Francia, era lo único italiano que había, que era el reino de Piemonte, y Cerdeña, ¿no es así? Con el rey que era Carlos I de Piemonte, y después algunos ducados por allí, como el Gran Ducado de Parma, el Ducado de Toscana, etc. Italia estaba terriblemente dividida, y la gente de su época y él mismo sentía la necesidad de esa unidad, ¿no es así? Sí, eso ya es un tema latente, ¿no? Ya en Maquiavelo,
En el Dante también está el tema de la unidad de Italia. Exactamente. ¿no? Que siempre está latente. Exactamente. Italia tiene esa cuestión de la antigua unidad de Roma, ¿no? Claro. Que quedó fracturada. Sí. Y bueno, la cuestión es que él es llamado en determinado momento por el rey Carlos Alberto I de Piemonte, porque él había hecho una serie de obras o de escritos acerca de la futura unidad de Italia, y eso le interesó a Carlos I, y entonces lo nombra, diríamos, como delegado o enviado del reino de Piemonte ante el Papa, que en ese momento era el antecesor de Pío IX, para tratar el tema. ¿Por qué? Porque para que se pudiese dar la unidad de Italia, el Papa o la Iglesia tenía que renunciar a los estados pontificios, ¿no? Bueno, a los pontífices de su tiempo, entre los cuales Pío IX también, le parecieron bien, ¿no? Hasta con una disponibilidad a seguir estudiando la cuestión. Lo que pasa que evidentemente en Roma en ese momento, especialmente cerca del Papa, las cosas no cayeron muy bien, ¿no es así? Había una concepción que la Iglesia no podía llevar adelante su misión evangelizadora, sino si el Papa no tenía, o si la Iglesia no tenía, por ejemplo, un territorio propio sobre el cual gobernar. Es decir, no podía ejercer su misión, diríamos, espiritual, evangelizadora, si no tenía un lugar, un territorio y un poder temporal como base, ¿no es así? Hoy en día también sigue habiendo mucha gente interna de la Iglesia que piensa igual, ¿no? Sí, yo no sé quién, sinceramente te digo. No sé quién. ¿No? ¿No crees? Ha pasado mucho tiempo en eso, ¿no? Pero bueno, usted tiene una familiaridad. De hecho, yo me acuerdo de Pablo VI en su momento, cuando se había cumplido un aniversario de la caída de Roma, en 1870, la entrada, diríamos, de Garibaldi en Roma, que se llama por la famosa Puerta Pía, que se llama, es así, y con esto caen todos los estados pontificios. Y eso fue vivido en su momento como una desgracia, como una especie, diríamos, de apocalipsis para la Iglesia. Y Pablo VI, muchos años después, por supuesto, en un aniversario de esto que se consideró un hecho tan lamentable, para la Iglesia dijo que había sido un acto de la providencia divina. Haberle sacado de encima a la Iglesia la preocupación del gobierno de un gobierno temporal, en definitiva, ¿no? Es decir, que de esta manera se veía mucho más libre para realizar o para llevar adelante la misión que había recibido de Jesucristo. Que lo otro era un estorbo para que esta misión un obstáculo a veces. Bueno, Romina alguna vez pensaba lo mismo. Es un adelantado en muchas cosas. Él tiene, por ejemplo, un libro que fue uno de los que les trajo bastante dolores de cabeza, que se llama Las 5 llagas de la Santa Iglesia, que no es un tratado de filosofía, es un tratado, digamos, como podemos decir así, de sociología pastoral, si se quiere, ¿no? Pero no de filosofía. Y él dice que así como Cristo en la cruz tiene 5 llagas, también en la actualidad la Iglesia, como la continuidad de Cristo, también lleva 5 llagas en su cuerpo, ¿no? Y entonces las enumera en 5 capítulos. Y por ejemplo, una de las llagas es, por ejemplo, el uso del latín en la liturgia, ¿no? Que la gente no entendía ya el latín y no podía vivir, diríamos, el aspecto profundo de la liturgia, ¿no? de los sacramentos, porque no entendía. Y de hecho hubo una época en donde se celebraba la misa, por ejemplo, en la iglesia, y cada uno tenía sus devocionarios, y no atendía lo que se pasaba en la misa. Era para poder repetir. La bolilla, ¿viste?
¿no? Y a veces había un cura que durante la celebración de la misa predicaba continuamente. Y si uno se distraía, le llamaba la atención no distraerse de la misa, sino distraerse de lo que él estaba diciendo. La misa no importaba. Y bueno, la cuestión es que, bueno, la otra llaga que decía Rosmini era, por ejemplo, ¿las identifica estas? la pérdida con la corona, la lanza, las va identificando con las llagas de Cristo. Las va, no, él dice 5 llagas, pero hay 5 también en iglesias que actualmente son estas. La otra era la aceptación, las prebendas que había en la iglesia, que los prelados, los obispos recibían a veces de los poderes temporales para interferir en la vida de la iglesia, ¿no? No nos olvidemos que en la iglesia, hasta la elección de San Pío X, los poderes temporales, especialmente en ese momento de San Pío X, España y Austria, que eran las 2 grandes potencias, intervenían en los cónclaves en la elección de los obispos, de la elección del Papa, ¿no? Sí, la realidad que el poder terrenal era un peso mayor. Claro, pero digamos como el poder temporal, la influencia del poder temporal en la vida de la Iglesia, en los asuntos eclesiásticos, pero que el poder temporal lo lograba a través de la corrupción de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es decir, otorgándole a la jerarquía eclesiástica prebendas, bienes, etcétera, ¿no? Otra llaga que recuerdo es, por ejemplo, la ignorancia del clero, ¿no? La ignorancia supina del clero, eso era algo que lo horrorizaba, ¿no? Es decir, no se puede conducir, ¿no?, en la ignorancia. Y bueno, y así, ¿no? Los otros dos, sinceramente, en este momento no me les acuerdo. Habría que leerlos, es interesante. Que le trajo muchos problemas. Los grandes, digamos, enemigos de Rosmini fueron en su momento los jesuitas, que lo atacaron muchísimo, desde los órganos oficiales de los jesuitas, como en la Civiltà Católica, por ejemplo, es decir, con calumnias, fundamentalmente calumnias, ¿no? Fue una persona muy calumniada. Le hago una pregunta antes de ir a una pequeña pausa. ¿Tiene que ver estas críticas y en torno a los jesuitas principalmente con el desconocimiento que hay de este personaje? No, porque él evidentemente fue un adelantado, yo creo que fue un profeta, y los profetas evidentemente en su tiempo no son comprendidos. Si fuesen comprendidos no serían profetas. Claro, ¿no? Están adelantados a su tiempo, están adelantados digamos, al pensar común, ¿no? Al imaginario colectivo, si se quiere, ¿no? Es decir, del momento. ¿Estaríamos hoy en día en tiempo para poder entenderlo? O empezar a aceptarlo más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a una pequeña pausa y entramos derecho en la filosofía de Rosmini, bueno. Que creo que ahí tenemos mucho para hablar. Bueno. Bueno, volvemos con esta segunda parte del programa con Jorge Michelini y que nos está presentando a este filósofo un tanto desconocido, pero que ya se va a empezar a abrir las puertas para que podamos entrar en su pensamiento. Me gustaría, en este segundo bloque, por llamarlo así, que hablemos de tu tesis específicamente. Bueno. ¿Cuál es el título de la temática de tu tesis sobre Rosmini? Ay, no me preguntes eso, no me acuerdo exactamente. ¿Cuál es el tema? El tema es la percepción. La percepción. ¿No? El tema de la percepción de lo real. Estamos en el área de la nociología, o sea. Sí, de la nociología, de lo que Rosmini llamaría la ideología, en el sentido, o mejor dicho, lo que se llamaba en tiempo de Rosmini la ideología, pero que tiene el sentido de idiogenética, digamos. Ha sido, como dicen, el tema del origen de las ideas. Rosmini
se plantea el tema de la comprensión de lo real. Entonces él dice, bueno, una adecuada comprensión de lo real requiere una adecuada teoría de la percepción. ¿No es así? ¿Podríamos explicar cómo cree Rosmini que se efectúa el acto de conocer? De alguna manera que sea un poco entendible. Sé que es difícil porque ya charlamos de esto y es muy complejo el tema. Pero es complejo, ¿no? trate de poner todo su esfuerzo para que sea... Es decir, sea... en Rosmini es complejo para hacer un esquema, ¿viste? Sí. Esquematizarlo. Porque ¿no? como los grandes genios, ¿no? Que se escapan a los esquemas. Cuando uno los quiere sintetizar, claro, sí, seguro. ¿No? Los termina resumiendo demasiado. Sí. Pero... Mirá, el tema es este. La percepción, o diríamos el objeto de nuestras percepciones, de lo real, o mejor dicho, vamos a poner de lo real corpóreo, diría que es de lo real comúnmente llamado material, ¿viste? Que sería la percepción de las cosas de este mundo, de nuestra experiencia. El objeto que nosotros percibimos es indefectiblemente una síntesis de ideas y sensaciones. Esos son los dos elementos de la percepción de lo real, ¿no? Las ideas, o llamarlo si querés conceptos, porque para Rosmini los conceptos son una cosa y la idea es otra, porque hay una sola idea para Rosmini. Digamos una síntesis de conceptos y de sensaciones, ¿no? Entonces, esto está así como un esquema kantiano de sensibilidad y es un esquema categorías. kantiano, pero podríamos decir también un esquema que también podría ser en este caso tomasiano, ¿no? Es decir, las sensaciones sería la materia de la percepción y los conceptos sería la forma de la percepción, ¿no? A modo de la materia y la forma de Aristóteles. Ese aspecto sí, Rosmini sigue de alguna manera ese pensamiento clásico. Ese esquema, ¿no? Aunque después tiene evidentemente una idea distinta de lo que es modo de información. Cuando se habla de materia no entiende exactamente lo que se entiende en el aristotelismo o en el tomismo. Pero diríamos como que las sensaciones y los conceptos se unen, se sintetizan por una actividad del sujeto que se llama la razón, dicen, ¿no? Razonamiento para Rosmini no es sacar conclusiones a partir de premisas, sino que el razonamiento es una función del entendimiento que une las ideas a las sensaciones, ¿no? Ahora, cuando nosotros contemplamos un concepto cualquiera, porque como diría Gilson, ¿no? Yo digo que veo un perro. El problema de esta afirmación es que nunca nadie vio un perro. ¿Cómo que nunca nadie vio un perro? Perro es lo que nosotros entendemos de lo que vemos, no lo que vemos. Perro es un concepto abstracto que significa o expresa una especie, ¿no es así? Pero nunca nadie vio una especie. ¿Qué es lo que se ha visto? Yo veo eso y a eso lo llamo perro. ¿Por qué? Porque tengo en mi mente, al mismo tiempo que lo estoy viendo, tengo en mi mente el concepto de perro. ¿Se entiende? Sí, eso? sí. Entonces lo que se le aplica a ese concepto son una gran masa formada de percepciones. O un caos de percepciones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería yo diría que se aplica el concepto a las sensaciones. Pero el concepto que nosotros aplicamos a las sensaciones no está tomado de las sensaciones, como diría el tomismo. El concepto está forjado por el sujeto. En Rosmini no hay abstracción, ¿no? Es decir, los conceptos no se forman a partir de una abstracción. Por eso, digamos, la simple aprehensión aristotélica famosa, sí, no es el primer acto del entendimiento. Para Rosmini el primer acto del entendimiento es el juicio que él llama primitivo, o también la síntesis primitiva, ¿no? Es decir, es esa actividad del entendimiento que sintetiza las sensaciones con los conceptos, ¿no? Por ejemplo, perro
con lo que yo estoy viendo en este momento. Ahora, si yo analizo el concepto como tal, que integra ese objeto de la percepción, me doy cuenta de que yo no puedo, diríamos, entender ningún concepto. Todos sabemos lo que significa perro, ¿o no? Sí, sí. Todos sabemos lo que significa un árbol, lo que significa piedra, lo que significa hombre. Ahora, yo no podría entender ninguno de esos conceptos si yo no los entendiera, si yo no les diera el significado del ser. A ver, expliquemos aparte, ¿cómo sería el Claro. significado del ser? Que si vos sabés, todos sabemos lo que significa ser, ¿o no? Sí, una noción quizás genérica, medio a veces difusa, podemos decir. No, sí, no importa ser, no importa. No, acá no sé, no me refiero a una, diríamos, a tener Una definición una diccionario. definición esencial de ser, no, porque tampoco cabe una definición esencial de ser. Pero sabemos lo que significa ser. Sí. Lo sabe un nene. Si vos a los chicos, a los recién que de la época, de un pibe de 10 años, de 9 años, de 8 años, vos le pones varias cosas delante y le decís, a ver, indícame cuál de estas cosas que tenés acá, de estas 5 cosas no existe. ¿Sabés lo que va a hacer ese pibe? Te va a mirar y te va a decir, todas existen. Que ese sabe lo que significa ser. Y sin embargo nadie se lo ha enseñado. No lo aprendió en un libro. Todos tenemos la idea del ser. Porque todos poseemos el significado del ser. Sabemos lo que significa ser. Y si sabemos lo que significa ser, quiere decir que tenemos una idea, dice Romelli. Tengo una pregunta con esto de cuando yo aplico a la percepción de lo que después yo nombro como perro, el concepto de perro, por lo tanto, si el concepto lo pone el sujeto, ¿cómo se escaparía de este planteo de no caer en un El nominalismo? sujeto pone la idea del ser. Es decir, vamos a ver, el entendimiento pone la idea del ser. Las sensaciones determinan la idea del ser, al modo perro. La especifican. Entonces, ¿qué es el concepto? El concepto es el objeto de percepción que se constituye, diríamos, entre estos dos polos, el ser, la idea del ser y las sensaciones. Y entre las sensaciones y la idea del ser, ¿dónde está el perro? En la mente. En la mente. Digo, y por eso, ¿cómo hacemos para no caer en un nominalismo? ¿O Rosmini cae en un nominalismo? No, al contrario. Hay una crítica al nominalismo que si la leen los nominalistas se tiran todos sus libros. Porque el problema es como no hay abstracción, digo, bueno, entonces ¿de dónde sale el perro? La idea de perro, el concepto de perro. El concepto de perro sale de lo que viene dado por el sujeto, que es innato al sujeto, que es la idea del ser, y los datos de la sensación. La experiencia. La experiencia. Bueno, en Rosmini la experiencia está perfectamente justificada en la percepción, ¿no? Lo que pasa que, diríamos, los conceptos no son objeto de la abstracción de la mente, como si los conceptos vinieran ya en las sensaciones, bueno, según todo lo que es la teoría de la abstracción aristotélica, ¿no es así? Sí, no sale de la esencia bajo los fenómenos de lo que... Mira, en esto Rosmini se lo debe de alguna manera a San Buenaventura, ¿no? San Buenaventura que es de filiación agustiniana, evidentemente, es contemporáneo de Tomás de Aquino. San Buenaventura rechazaba la doctrina de la abstracción, ¿no? O del intelecto agente, ¿no? Porque se preguntaba cómo puede ser que un conocimiento pueda proceder de algo que no es conocimiento. Que las ideas pueden originarse en lo que no son ideas, porque el intelecto agente no es una idea. Las imágenes sensibles tampoco son ideas. Y los inteligibles que estarían en potencia en las imágenes sensibles tampoco son ideas. Sería lo más cercano, pero no son ideas. No son ideas. Una idea
digamos, cómo se puede originar una idea a partir de lo que no es idea. Es decir, el tema es este, mirá, todos nuestros conocimientos, ¿no? Es decir, el avance de la ciencia, el progreso del conocimiento, del saber, es decir, siempre se deriva de otro saber anterior. Siempre. Sí. ¿No? ¿Y cómo puede ser entonces que haya saberes que se originan en lo que no es un saber? Pero sería para romper la cadena, en algún momento tiene que haber un principio, digamos, en la cadena remontada hacia atrás. Exactamente. Por eso dice Romil, el principio tiene que existir para romper esa serie. Pero él lo postula en una esa idea. serie que sería al infinito. ¿No es Pero el así? principio también es idea. Pero el principio es una idea. Porque esta idea del ser no es otra cosa que la fuente de la inteligibilidad. Es decir, si querés poner una metáfora, Romini no era muy amante de las metáforas, ¿no? Él decía, vienen a confundir las cosas, ¿no? Pero la metáfora de la luz es algo más que una metáfora en el conocimiento, ¿no? Entonces él decía, es como una luz que permite, diríamos así, ver las cosas, ¿no? Las cosas que entran en el ámbito, diríamos, de irradiación de esa luz. Ahora, si esa luz es el ser, en el ámbito de irradiación de esa luz entra todo. Ahora, esto tiene un dejo parmenidio, ¿no? Esto de que de no podrás pensar nada que no sea. Cuando le niega el segundo camino de conocimiento, ¿no? No pensarás cosas que no son, o no... Exactamente. Pero de fondo hay un planteo del ser como necesidad de conocimiento. Y es que es así, sin ser vos no podés pensar en nada. Hay una buena línea de continuidad. ¿Qué es lo que podés pensar si no lo contextualizás en el ser? No hay pensamiento. En la nada nada es. No vamos a caer en la... volvimos a Parménides, y la nada es. Y no vamos a volver en la ridiculez de la nadidad de la nada. La nada no tiene naturaleza, no tiene esencia, porque no es nada. De hecho, para poder definir la nada, la tenemos que definir en relación al ser, como privación de ser. Es decir, que si al entendimiento o al espíritu, dice Romini, le faltase el significado del ser, faltaría conocimiento, faltaría el pensamiento, faltaría el habla, faltaría todo. Mira, por eso a veces cuando te dicen que te critican esto, desde algunos lugares especialmente sensualistas o empiristas, yo digo, mira, yo acepto las tesis empiristas, sensualistas, pero a mí me parece que son dignas de crédito cuando ellos puedan presentarme a mí la tesis escrita, pero que no aparezca para nada la palabra ser, o ninguna palabra equivalente al vocablo ser. Entonces yo voy a decir, bueno, es posible hablar sin el vocablo ser. Es posible, yo diría, también pensar sin la idea de ser. Así como no es posible hablar sin el vocablo ser, tampoco es posible pensar sin la idea de ser. Por eso la idea de ser, dice, es esa idea en el sentido platónico del término, lo dice claramente, no en el sentido de concepto, no en el sentido de un contenido, no en el sentido de expresión de una especie o de un género de cosas. ¿Por qué? Porque sino en el sentido de fuente de inteligibilidad, de principio de toda intelección. ¿Y por qué tiene que ser esta idea del ser la fuente de la inteligibilidad? Porque sin ella no hay nada es inteligible. Y porque ella es la inteligibilidad misma. ¿Por qué la inteligibilidad misma? Porque ella no es inteligible en ninguna otra cosa. Todo tiene que ser inteligible en ella. Todo tiene que ser inteligido, digamos, entendido en el ser. Pero el ser no tiene ningún lugar donde ser entendido. Es el esquema porque fuera básico, del ser no hay nada. Es el esquema básico con el que trabaja la mente. Y a mí me parece que el postulado de la tabula rasa, porque dicen los argumentos acá, es decir, porque también está el tema que Tomás de Aquino, si vos lo lees atentamente, cuando pone el postulado de tabula rasa, no lo pone como diríamos como un principio axiomático absolutamente evidente. Él dice, hay ciertos indicios cuando observamos la actividad nuestra propia actividad perceptiva,
hay ciertos indicios que nos hablarían de que todo lo que hay en nuestro entendimiento viene de las cosas corpóreas a través de las sensaciones que las cosas corpóreas producen con sus agencias en nuestros sensorios, ¿no? Pero él no lo toma eso como una verdad, diríamos, o como un punto de partida axiomático absoluto, sino como más bien, diríamos, una hipótesis que tiene cierto fundamento, ¿no es así? ¿Por qué no? Incluso Tomás de Aquino era un teólogo. Ahora, Tomás de Aquino no podía negar de que si a Dios se le viene a bien infundir especies en la inteligencia humana, lo puede hacer sin necesidad de que haya cosas que actúen sobre los sensorios. Sí. Por lo tanto, diríamos que el espíritu humano, sujeto humano, puede recibir conceptos infundidos y que no provengan de las sensaciones, teológicamente hablando. Sí, es ¿no? posible. Está en la potencia divina totalmente. Exactamente. Por lo tanto, no podía Tomás de Aquino tomar esto en un sentido, digamos, axiomático absoluto, como punto de partida de una idiogenética, ¿no? Como se hizo Aristóteles. Obviamente que Aristóteles estaba en otro contexto, ¿no es así? Bueno, escúcheme, Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero te digo una cosa. Bueno, cierre, decime la idea, sí. Claro. ¿Cuáles son las razones que fundamentarían esto? Dice, bueno, que cuando tenemos una lesión cerebral, o cuando estamos bajo el efecto de una droga, o cuando estamos bajo el efecto del alcohol, o cuando estamos cansados, es decir, las lesiones, o el cansancio, o el deterioro de nuestros sentidos causan, diríamos, la falta de las ideas correspondientes en nuestra mente. ¿Es así? Entonces hay una dependencia de las ideas respecto de las sensaciones. Esos son los únicos argumentos. Ahora y terminamos. La pregunta que se hace Rosmini, o que se haría, esta me la hago yo, pero que se haría Rosmini, siguiendo el pensamiento de él, es esto. Y cuando hay, salvo que falten obviamente totalmente los sentidos, entonces no hay conocimiento y punto. Hay imposibilidad. No se puede aplicar la idea de ser a ninguna parte. Claro. Pero mientras exista un mínimo de sensibilidad en el hombre, por más deteriorada que esté esa sensibilidad, ¿falta la idea del ser? Es la pregunta. El hombre que está bajo el efecto, por ejemplo, de un delirio por el alcoholismo y que ve arañas que se trepan por las paredes y se aterroriza de las visiones de los delirios que tiene. Sí, los ve como siendo. Ahí uno puede decir, bueno, ahí hay una falla total de los sentidos, ¿no es así? Como un colapso de los sentidos que no están de acuerdo a las cualidades sensitivas, ¿no? Obviamente que no va a haber ideas correspondientes digamos, adecuadas a la realidad, porque la realidad no existe. Pero falta la idea del ser en ese caso. No, todo lo que ve lo ve. Todo lo que ve, aunque no corresponde a la realidad, lo ve como ser. Por lo tanto, las percepciones pueden ser creadas por la mente. Es que la idea del ser está, como dice Shaka, va a decir en una obra que se llama La existencia de Dios, la idea del ser, la que Rosmini llamaba la verdad antepredicativa, es decir, la verdad antes de ser expresada en un enunciado, en una proposición. La idea del ser no falta nunca en la mente del hombre. Y no hay fuerza que la pueda destruir, salvo que colapse toda la estructura sensitiva del hombre. Bueno, entonces ya no hay nada. ¿Sí? Pero la idea del ser no falta nunca, aún les dice Shaka, en el delirio más absoluto, aún en la locura más extrema que el hombre pueda padecer. Y aún en la inmoralidad más grande en la que el hombre puede caer, nunca pierde la idea del ser, y por lo tanto nunca pierde ese núcleo fundamental de verdad sin el cual el conocimiento no sería nunca verdadero. Porque cuando vos decís ser, de cualquier cosa que sea, estás diciendo la verdad. Vos podés decir, Pedro es un ángel puro, o es un espíritu puro, un ángel, ¿no es así?
decir, no, esto no es así. Obviamente no es así. Entonces no es verdad esto. Pero yo no podría decir que Pedro es un espíritu puro si yo no supiera que Pedro es. Y decir que Pedro es, no es falso, es verdad. Por lo tanto, aún en la falsedad más grande del pensamiento, hay un núcleo de verdad que permanece. Y ese núcleo de verdad indestructible, que ni, dice Rosmini, el pecado original logró destruir con todo el daño que le hizo a la naturaleza humana, ese núcleo de verdad, es el ser, la idea del ser, como verdad antepredicativa, la verdad antes de ser predicada de las cosas. Y hacemos ahora si querés la pausita. Excelente, excelente. Igual me quedo con ganas para la tercera parte. Vamos a tratar de explicar un poco más eso que acaba de decir, porque tiró todo el arsenal de una, entonces se vuelve difícil. Pero bueno, hacemos un pequeño corte y volvemos. Muy bien, estamos en este último tramo de este capítulo de La palabra y su sombra, explorando el pensamiento de este filósofo italiano Rosmini, que es complejo, que en esta propuesta nociológica vemos que está tratando de salvar lo que se llama cotidianamente en filosofía el problema del puente, que es la conexión entre el afuera, la realidad afuera y las ideas del hombre, y cómo en esa... Ese sería un tema aparte. Sí, también, ¿no? Porque pienso Rosmini logra probar lo que en la escolástica se piensa que es imposible, por lo menos en cierta escolástica, de que se pueda demostrar la existencia del mundo fuera de la mente, y Rosmini lo demuestra. El intento cartesiano que queda truncado. Exactamente. Exacto. Es el único que yo creo que ha logrado demostrar la existencia del mundo sin necesidad del puente, porque él mismo reconoce no hay tal puente. Sí. Bueno, porque planteo de este puente justamente si es qué facultad, qué potencia el hombre posee que le da, o las cosas poseen. Precisamente la idea del ser, conecta, ¿no? Con la idea del ser innata en la mente del hombre, permanentemente intuida por el entendimiento humano desde el primer instante de su existencia. Rosmini logra, sin salir de la subjetividad, sin embargo, demostrar la existencia de lo subsistente, es decir, lo que tiene existencia actual, independientemente de la mente, más allá de la mente misma, ¿no? Por eso, usted decía que es un moderno, porque parte del sujeto, el conocimiento es un acto del sujeto. Es un acto del sujeto. Que obviamente está condicionado por la experiencia. Pero que requiere de esta idea primordial del ser, exactamente, que se aplica a la sensibilidad, y que en ese aplicarse a la sensibilidad el hombre estaría conectando. La sensibilidad se vuelve inteligible. Porque mira, es claro, es decir, yo puedo, lo que decíamos antes en el bloque anterior, ¿no? Yo puedo decir, yo veo un perro, pero si el perro que yo veo me mira a mí, él no puede decir veo un hombre. No sé si me explico. Sí, de vuelta al mismo principio de que no tiene concepto de hombre. Por lo tanto, que no tiene concepto, pero ¿por qué nosotros vemos un perro? Porque tenemos el concepto de perro. ¿Por qué el perro que tiene que también me mira y me ve, ¿no es así? Y que tiene la sensibilidad de la visión, ¿por qué al mirarme o al verme no puede decir ahí hay un hombre? Porque no tiene el concepto de hombre. Ahora, por lo tanto, tampoco el del ser. Por lo tanto, tampoco evidentemente, por el concepto de ser. ¿No es así? Ahora, el ser innato, como eso, el objeto primordial, es el objeto en el cual todas las sensaciones son objetivadas, porque las sensaciones por sí mismas no son objetos. No puede haber sensaciones objeto en la sensibilidad. Porque ¿qué es un objeto? Un objeto es percibir lo otro como otro. Ahora yo no puedo sentir como algo dado a la inteligencia. Claro, pero ahora yo no puedo sentir lo otro como otro. Porque sentir lo otro como otro sería sentirlo fuera de mi sensación. Ser la otra cosa. Y eso es imposible.
Eso sería sentir sin sentir. Entonces, la objetividad no está en la sensación, la objetividad está en el ser. Porque habría que explicarlo, pero no tenemos tiempo. La fuente de la objetividad es la universalidad y el ser es el objeto más universal, infinitamente universal. ¿Por qué? Porque es infinitamente aplicable en posibilidad, ¿no? Entonces, este objeto no viene de las sensaciones, porque en las sensaciones no hay objetividad. Todo es subjetivo. Porque tampoco hay universalidad. Todo es particular. Porque tampoco es universalidad, porque todo es particularidad o singularidad, ¿no es así? Pero tampoco viene del sujeto pensante, como diría el idealismo trascendental o absoluto. ¿Por qué? Porque si yo no pienso todo en el ser, no hay pensamiento. Por lo tanto, el ser, este objeto de pensamiento o de intuición, es la condición de posibilidad del pensamiento. Es la condición que hace posible pensar. Por lo tanto, la condición de posibilidad no puede proceder, en este caso, la condición de posibilidad del pensamiento, no puede proceder del sujeto pensante. ¿No es así? Es decir, aquello que hace posible algo no puede proceder de lo posibilitado. No, tiene que ser un principio anterior. Es un principio anterior. Entonces, el ser no viene ni de la sensación ni del sujeto pensante, ¿no? Es independiente tanto del sujeto pensante como de las sensaciones. Pero es un objeto de pensamiento. Y el objeto de pensamiento en el cual todo tiene que ser pensado y sin el cual nada puede ser pensado. Ahora, un objeto de pensamiento sin una inteligencia es absurdo. Por lo tanto, este objeto de pensamiento tiene que proceder de algún intelecto, pero no del intelecto humano. Está en el intelecto humano puesto innatamente. Está, por supuesto. Desde el nacimiento, pero su origen tiene que ser de otro intelecto. Tiene que ser de otro intelecto. Así como el intelecto humano lo intuye, el intelecto, tiene que haber un intelecto que lo ponga frente al intelecto humano. Y este intelecto que lo pone frente al intelecto humano no es humano, tiene que ser el intelecto divino. Uno podría decir, bueno, un demiurgo, bueno, parece el demiurgo en último término. En último término, el demiurgo no explica nada. Sí, sí. ¿No? Pero, ¿eso sería un argumento de la demostración de Dios, de la existencia de Dios? ¿O sería al revés? ¿Un argumento desde Dios de la demostración de la existencia de la idea de ser? No, es un argumento de la idea de la existencia de Dios desde este sistema. Desde la, podemos decir así, desde la presencia del ser en la mente humana. Y es a priori digamos, no es a priori de la experiencia. No es que la experiencia esté fuera del argumento, porque acá pero la experiencia no es parte del argumento, sino que la experiencia me lleva a tomar conciencia de, digamos, que todas mis percepciones echan raíces en el ser. Y ahí, entonces, de ahí empieza el argumento, ¿no? Ese es el antecedente o las premisas del argumento. Y a partir de, digamos, la conciencia del ser en la mente, o de esta fuente de inteligibilidad en la mente, es decir, se procede a ir hacia la conclusión, es decir, hacia la existencia de Dios, sin recurso a la experiencia ya. Es una vía de la interioridad. Es una vía de la interioridad, exactamente. No es que Rosmini descarte para el tema, digamos, de la demostración o de las argumentaciones de la existencia de Dios, descarte las vías, diríamos, cosmológicas, ¿no? No, es otro camino. Sino que dice, es otro camino y es un camino anterior a las vías cosmológicas. ¿Por qué? Porque partir, como hace la escolástica, a veces siguiendo en esto a Aristóteles, o Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles, el tema de la vida del movimiento, de los entes contingentes, de las causas condicionadas, etc., supone la experiencia. Pero la experiencia de la cual se parte no es la experiencia pura, sino que es la experiencia entendida. No sé si me explico. Sí, o sea, ya está en los supuestos nociológicos. Ya está, es una experiencia, diríamos, traducida a ideas o transcripta a ideas.
Por lo tanto, diríamos, la vía de la interioridad, y las ideas obviamente son objetos de la interioridad, porque no hay objeto fuera de la mente humana, ¿no? Por lo tanto, diríamos, una vía de la interioridad es anterior aún a las vías cosmológicas que suponen la experiencia sensitiva, ¿no es así? Por eso no es que Romini descarte las vías de la experiencia sensitiva, o que ponen su punto de partida en la experiencia sensorial, sino que dice la vía de la interioridad es anterior aún a estas otras vías, ¿no? ¿Y hay porque me quedo de esta último que dijimos, o sea, de que la idea de ser tiene que venir del origen de una inteligencia que no es la del hombre, que es la de Dios? ¿Tiene alguna lógica similar al planteo de Santo Tomás del Actus Essendi? Yo sé que se aplica a otra cosa, porque es una ontología eso. Pero si viene de Dios el ser, ¿tiene alguna relación con la esencia de Dios el ser? Que esa esencia y existencia de Dios. No, Romini no hace distinción entre esencia y existencia. Por lo tanto, el Actus, Romini entiende que el Actus Essendi de Tomás de Aquino está muy cerca del panteísmo, demasiado cerca, ¿no? Y es muy difícil fundamentar después, diríamos, una distinción entre el acto de ser puro y los actos de ser creado, ¿no es así? Así lo considera él, ¿no es así? Crítica fuerte. Lo considera, por eso no es que digamos, como que él, no se puede encontrar, digamos, un punto de contacto, ¿no? Para Romini, esencia y existencia es lo mismo. En esto sigue a Francisco Suárez, que era un comentarista, por otro lado, de Tomás de Aquino, ¿no? Al cual evidentemente aprecia muchísimo, pero diríamos, podemos decir, cada cosa no es una composición de esencia y existencia, sino que es como una porción de existencia, o un acto de existir limitado, ¿no es así? Y a la limitación la llamamos la esencia, pero no que haya una distinción entre esa limitación y lo limitado, ¿se entiende? Como si fueran dos principios. Es simplemente una existencia limitada, particular. Eso sería propiamente el ente, ¿no? Porque para Romini el ser propiamente es la idea. Porque hay que entender esto, contextualizarlo dentro de todo el pensamiento de Romini, ¿no? Y él va a decir, el ser es uno, pero es trino. Porque está el ser real, que es el ente, que es lo que existe, lo que tiene existencia actual, ¿no? Esta cosa que existe frente a mí, ¿no? Y que actúa sobre mis sensorios. Pero existe también el ser ideal, que es la idea del el ser, aplicativo a ¿no? todas Claro, las sensaciones. claro. Y que es el ser, que es la causa de la inteligibilidad de todo, ¿no? Aún de ese ser, actual, ¿no? Y después está el ser que es acción, y es donde Romini fundamenta la moral o la ética, que es como la continuación, digamos, como una derivación, si se quiere, del ser real, ¿no? O del ente, ¿no? Uno dice, el obrar es como la continuidad del ente, ¿no es así? Es el deber ser. Entonces, claro, el ser es, se entiende, el ser completo, pleno, son los tres. Porque el ser ideal no es el ser en plenitud, ¿no? El ser real tampoco sería el ser en plenitud, porque sin el ser ideal le faltaría la inteligibilidad, ¿no? Y el ser moral, obviamente, viene a completar estas otras dos dimensiones del ser, ¿no? Por eso él va a decir algo que, obviamente, es una cuestión de fe, esa, ¿no? Él habla de la Santísima Trinidad, Dios como... Pero él dice, de alguna manera, desde que por la fe conocemos que Dios es uno y trino, ¿no? Entonces en la creación misma se manifiesta esa unidad y esa trinidad, ¿no? En el ser, que es uno, porque es uno, porque cuando yo digo ser, lo digo siempre en el mismo idéntico sentido. De ahí que para Romini, a diferencia de Tomás de Aquino, el ser como tal no es unívoco. Lo unívoco es el ser que está fuera de la mente, el ente,
que se dice de múltiples maneras, en modos esencialmente distintos, diversos, ¿no es así? Pero el ser ideal cuando es unívoco, porque cuando yo digo ser, lo que yo pienso no se dice en modos esencialmente diversos. Sí. Se dice en modos esencialmente diversos cuando lo aplico a las cosas. Por lo tanto, la analogía le viene de su aplicación a las cosas, pero no en sí mismo. En sí mismo, pensado, el ser es unívoco. Por lo tanto, el ser es uno, pero al mismo tiempo es trino. Y en ese aspecto es como, diríamos, desde el momento que después, una vez que ya sabemos por la revelación, dice, de que Dios es una trinidad de personas, entonces vemos en la naturaleza cómo esa trinidad también está de alguna manera, es como una huella que Dios ha dejado en ella, ¿no? Como la creación, ¿no? En esta trinidad es donde fundamenta o soluciona el problema del mundo exterior. Si no es que lo tengo mal entendido, hay un resabio de esta trinidad entre Dios, la idea de ser, y el mundo de afuera. No. El tema acá es respecto, mira, en Tomás de Aquino, en el tomismo, en la escolástica, el tema es ese: Dios, las cosas, ¿no? Y la verdad en la mente humana, ¿no es así? Sí, ¿cómo se conoce a Dios? En las cosas que nos permiten elevar el camino inverso, sí, ¿no? Que nos permiten elevarnos al conocimiento de Dios. Acá es el tema distinto, es Dios, la iluminación, esto es San Agustín, sí, ¿no? La iluminación, que sería la idea del ser, la intelección de las cosas, ¿no? ¿Se entiende? Es un reflectar esa es al revés el camino, ¿no? Es como una luz, dice, siguiendo la metáfora en este caso de la luz, ¿no? El ser, y una luz como que ilumina todo lo que entra en su irradiación, en su campo de irradiación, ¿no? El campo de irradiación, todo lo que entra en el campo de irradiación del ser, es decir, todo lo que en el conocimiento se contextualiza en el ser, se vuelve inteligible. Por eso lo va a decir, ¿qué es percibir? Identificar las sensaciones. Darle a las sensaciones el significado del ser. Porque en último término, con esto creo que podemos ya más o menos tener una síntesis muy imperfecta, ¿no? Uno puede decir, ¿qué es percibir? ¿Qué hago cuando yo digo que percibo una realidad? Que entiendo que eso es. Que entiendo que eso es. Le estoy aplicando la existencia a la idea, a lo que yo pienso, o a lo que yo veo. Es decir, le estoy aplicando la existencia a lo que yo estoy, a mi experiencia sensitiva. Entonces yo digo, eso es un perro. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que eso que estoy viendo es. Y entonces recién lo percibo cuando lo identifico, es decir, cuando le aplico a lo que yo veo el significado del ser. Y por eso dice, el primer acto de conocimiento no es la simple aprehensión. Ojo que esto también lo dice Tomás de Aquino, con la simple aprehensión no conocemos nada. ¿Dónde se da el conocimiento? En el juicio. Porque recién cuando yo afirmo o niego una cosa de otra, entonces aparece el saber. Decir simplemente hombre, eso no es saber, ¿no? Pero yo no puedo decir hombre de nada si yo no lo contextualizo en el ser. Por lo tanto, decir hombre simplemente, dice Romini, es un juicio ya. Y por eso ese juicio que aplica, en donde el sujeto son las sensaciones y el predicado es el significado del ser, es el acto de percepción. Y por eso el primer acto de conocimiento es el juicio y no hay simple aprehensión. Ahora, ¿por qué no hay simple aprehensión? Pues si no hay simple aprehensión, no hay abstracción. Entonces, diríamos, ese juicio que nos da los primeros conocimientos no es una abstracción, sino que es una síntesis, porque todo juicio es una síntesis. Estamos para terminar con eso, ¿no? No, podemos terminar. Sí. No, porque además me parece que da para masticar esto y sí, da para mucho más. Que... Esto fue simplemente que me perdonen los que soy estudioso de Rosmini, ¿no? Porque esto es como querer explicar, no sé, una teoría científica a través de una vulgarización básica, ¿no?
con todas las imprecisiones, las ambigüedades y los disparates que puede contener. No, y además tu tesis tiene muchas, ¿qué son? Como 200 páginas, 300. No, son 400. Bueno, o sea, 400 páginas, obviamente en una horita como estamos haciendo acá, hay mucho más que se puede hablar. Obviamente esto es un resumen muy esquemático y de lo que se puede ir haciendo en esta charla, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que es suficiente para no Por eso transpirar. decía, es un resumen pidiendo perdón a los que vean esto, ¿no? No, sí. Y es una forma también de como usted dijo, ¿no? De hacer difusión y de que se conozca más el pensamiento de Romini. Sí, una introducción, alguien es que una quiera saber introducción. algo. La introducción está llena, en este caso es muy difícil entrar en precisiones, en detalles, en lo que es una simple ficha de lo que podría, una idea, un panorama, una primera impresión, ¿no? Para de alguna manera aproximarse más y acercarse, ¿no? A profundizar. El pensamiento de Romini es muy profundo, ¿eh? Sí. Es muy difícil abordar el pensamiento de Romini, porque es muy profundo y viste, en los lagos muy profundos no se ve el fondo, ¿no? Entonces, evidentemente que siempre va a quedar algo, siempre, por más que hable, por más que diga, siempre va a quedar algo en el tintero, ¿no? Sí, es inagotable. Sí. Bueno, te agradezco. Bueno, entonces. gracias a ustedes. Estoy a disposición de ustedes. Bueno, espero contarlo para otro programa, otra entrevista, de lo que quiera. Podemos charlar de lo que guste. Cuando nos acostumbremos a esto. Pero bueno, es un honor para mí haberlo tenido acá. Fue un gran maestro. Al contrario, es Así un gusto, una alegría estar con vos y con todos aquellos que te van a escuchar también. Bueno, Jorge, entonces nos despedimos y nos vemos la próxima con más entrevistas y más charlas. Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.